ocasiones vamos a ver cortes simétricos y en otras ocasiones asimétricos, que interesan incluso las regiones nucleares vestibulares, los núcleos vestibulares. Esto que ustedes ven acá es el núcleo con hiatos accesorios. Si en algún momento se les pregunta, señalando el núcleo, queda señalado el núcleo y se les pone al lado nombre del núcleo y qué sensibilidad conduce, ¿qué contestan? Proposición. ¿Qué tipo de propiocepción? Inconsciente. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. El cuneo cerebeloso. Si termina el cerebelo, es inconsciente. ¿Ya? El resto de los elementos ustedes ya lo conocen. Al núcleo del hipogloso lo acompaña también por detrás el fascículo longitudinal dorsal. El resto de elementos ustedes ya lo han visto. Aquí al lado siempre el motor dorsal del vago, siempre acceso lateral, el fascículo y el núcleo solitario, el cuerpo rectiforme junto con el yuxta rectiforme, a propósito de pedúnculo cerebeloso inferior, fascículo y núcleo trigémino espinal. Esta región, en este caso, exageré un poco en cuanto a la división de trigémino espinal, como que el inferior es puramente vulvar y es caudal, el interpósito es puramente continuo y el superior es puramente oral. Lo hice para que aprendan a diferenciar los tres segmentos de un mismo núcleo. En este caso, observamos la región interpolar del núcleo trigémino espinal. Observamos una vez más al núcleo ambiguo. ¿Cuántos pares craneales tiene el núcleo ambiguo? 3. ¿Cuáles son? 7, 9, 10. No, 9, 10 y 11. Siempre que ustedes escuchen el 7 es aferente. ¿Ya? 7, aferente. Solitario. 7, 9 y 10. Aferente. ¿Ya? Núcleo lineal principal. Y el sistema anterolateral a su adyacencia. Siguiente. Diagnóstico de la placa. Oliva tercio medio. Se ha hecho un corte a este nivel, siendo esta la cara posterior del bulbo, esta su cara lateral. Oliva principal, pirámides vulvares, lentisco medial, tecto vulvar, fascículo longitudinal medial, los núcleos hipogloso, el fascículo longitudinal dorsal. A este nivel debería estar el núcleo motor dorsal del vago, lo rodea el núcleo del fascículo solitario y en su centro el fascículo solitario. Hacia atrás, por intermedio del corte, se pegan los núcleos del vestíbulo o los núcleos vestibulares. Y esta región, bastante radiolúcida o hipodensa, en este caso es el pedúnculo cerebeloso inferior, con sus dos componentes: cuerpo rectiforme, aferente en su mayoría, y cuerpo yuxta rectiforme, aferente y eferente, pero eferente en su mayoría. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué? En algún lugar en el centro de la Tierra. ¿Ya? ¿Cuál es el anterior? No se ve así. ¿Cuál es el anterior? Generalmente está adyacente al trigémino espinal. Siguiente. La forma de identificar el trigémino espinal es siempre adyacente, anterior al pedúnculo cerebeloso. ¿Sí? O sea, va en orden: pedúnculo cerebeloso, núcleo trigémino espinal, núcleo ambiguo. ¿Ya? Bacán. Siguiente. ¿Sabes tomar una foto? Siguiente. Lo mismo, diagnóstico de la placa olivo tercio medio. Siguiente. Un poquito opaco. Siguiente. En su mayoría es la única placa en la que se ve el núcleo lineal principal. Pedúnculos cerebelosos, ya no vemos los espinos cerebelosos aquí. Aquí ya hablamos de pedúnculos cerebelosos. ¿Ok? ¿Sí? Aquí debería estar el núcleo de Cole y el núcleo de Urdache. Cuando ya pasábamos de pulsación sensitiva alta, estos se reducían en su mayoría. Eso quiere decir que en el siguiente corte, o sea, este de aquí, el
inferior, nanay, nanay. ¿Ok? Se reemplazó con el disco medial. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué deben encontrar? La emergencia del hipogloso. ¿Cómo sé o dónde encuentro la emergencia del hipogloso? La emergencia del hipogloso es el surco preolivar. Eso quiere decir que desde donde está el núcleo del hipogloso envía sus fibras por delante del complejo olivar. ¿Ok? Sale por el surco preolivar. ¿Qué más debo encontrar? La emergencia del vago. A diferencia de que el hipogloso lo hace por delante, el núcleo motor dorsal del vago junto con las otras conexiones sale en el surco posterolateral, no en el surco retroolivar. Si observan bien, siendo esta la oliva vulvar, este es el surco preolivar, este es el surco retroolivar, y aquí atrás está el surco posterolateral del bulbo, por donde emergen el 9, el 10 y el 11. No existe par craneal que salga por el surco retroolivar. ¿Sí me entiende? Nadie sale por el surco retroolivar. Todos por el posterolateral. ¿Ok? Núcleo vestibular es medial inferior. Recuerden que el lateral es pequeño. ¿Sí? Siguiente. Siguiente placa, observamos el complejo vestibular, pero también coclear. ¿Sí? Hay un cambio conformacional de la placa. La placa se tiene que ir adaptando ya no a bulbo. Está haciendo una interfase bulbo-puente. Y para poder hallar esa interfase, debo agregar los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. Esos núcleos cocleares, que son dos, un coclear anterior y un coclear posterior. Este último hace una eventración hacia la periferia en algo que se conoce como tubérculo coclear. ¿Ok? Siguiente. Este es el nivel del corte. ¿Sí? Sección transversal del médula espinal a través de la unión médula y puente. ¿Sí? Siguiente. Esta es mucho más específica. Con la anterior, por favor. Necesito que vean el octavo par craneal. La cercanía que este tiene con el pedúnculo cerebeloso inferior es el diagnóstico de la placa. ¿Sí? Siempre que ustedes vean un octavo par acompañado de un pedúnculo cerebeloso, sea inferior o en este caso sea medio, ¿sí? Siguiente. Da el diagnóstico de la placa. Acá hacia adentro todavía tenemos un cuerpo restiforme, pero si estuviéramos por encima, siendo esto el puente de Barolio, aquí debería estar el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Sí? ¿Cómo lo encuentro? Esto que ustedes ven aquí es el octavo par craneal. Y aquí es donde vamos a encontrar al núcleo dorsal coclear, haciendo esa eventración que ya les mencioné que se denomina tubérculo coclear, y al núcleo coclear anterior, más pequeño. ¿Sí? Por dentro del cuerpo restiforme, las agregaciones vestibulares, sobre todo el vestibular interno y el vestibular inferior, pero en muchas ocasiones a veces se acompaña el vestibular lateral. Uno de los núcleos que acompaña es el núcleo salivatorio. En este caso es el que se une al glosofaringio, es el salivatorio inferior. Esto que ustedes ven aquí, nunca se olvide, el fascículo y el núcleo trigémino espinal, todavía persiste el núcleo ambiguo, rojo, el núcleo principal olivar, las pirámides vulvares. Esto que ustedes ven aquí es, cuando hablemos de trigeminal pathway, que es la vía trigeminal, hablamos no solamente de los elementos que forman el nervio trigémino, sino también los elementos trigéminos espinales, trigéminos cerebelosos y trigéminos talámicos. En este caso, ustedes ven una transparencia similar verde que dice tracto trigémino talámico anterior.
A propósito de que existe un trigeminal inalámbrico dorsal. ¿Ok? Siguiente. Esta es la interfase. Acá se observa mejor. Este es el cuerpo rectiforme, lo que vemos acá. Este es el núcleo coclear anterior. Este es el núcleo coclear posterior. Esto es el cuarto ventrículo. ¿Sí? Nunca se olvide. Los elementos que forman parte del sistema ventral, en este caso el núcleo prepósito, recuérdense que forma parte del hipogloso. ¿Ok? Siguiente. Diagnóstico de la placa. Bulbo raquídeo a nivel de núcleos cocleares. Si ven que el núcleo coclear dorsal es inmenso, se lo puede ver. ¿Sí? Ese es el que le da el diagnóstico de la placa. Siguiente. Me parece un pescado. Tienes toda la clase. ¿Qué es este elemento? ¿Tanta memoria tienes? Ya me lo pongo. Eso. El que nunca pasa solo. Una vez más. Diagnóstico de la placa. Siempre que vean el núcleo coclear dorsal, ¿cómo se llama la placa? Bulbo Núcleo coclear. Siguiente. bulbo raquídeo a nivel del núcleo coclear. Lo mismo, esto que ustedes ven que se llama receso lateral. Es como que ustedes tuvieran el piso y un techo. El piso es el receso lateral. El techo es el cerebelo. Cuando el cerebelo se pega al receso lateral de Luska, se transforma en agujero de Luska, por donde pasa un elemento vascular denominado plexo coroideo y forma algo que se llama ramillete de flores de Bogdalé. Pedúnculo cerebroso inferior, elementos nucleares ya conocidos por ustedes. Núcleo lineal grande, ¿sí? Pirámides. ¿Y esto qué es? Arqueado. Exacto. ¿Derivado de dónde? ¿Por qué migración? Tangencial. Siguiente. Más subjetivo todavía. ¿Sí? Ven el octavo par. Nombre de la placa. Siguiente. Elementos que tienen que colocar. En realidad deben colocar las dos emergencias, la del glosofaringio y la del octavo par craneal. Por favor, no se olviden. ¿Sí? Siguiente. 277, así que acuerdo. Sí, vamos por puente. Puente, vamos. Vamos a ver. Así no me va a alcanzar la memoria. 30 más y no veo más. En el puente, vamos a dividir el puente en tres partes: puente caudal, puente medio y puente rostral. ¿Por qué tienen que saberlo así? Así mismo como el bulbo raquídeo: bulbo caudal, bulbo intermedio y bulbo rostral. Porque la vascularización, cuando lo veamos en la siguiente clase, ¿sí? La vascularización, los trastornos de vascularización de esos segmentos es lo que nos permite identificar los síndromes. ¿Sí? La doctora les pregunta bastante eso. Cuando veamos, les enseñaré unos esquemas muy simples, en realidad son complejos, pero yo lo veo simple, para que ustedes aprendan a diferenciar la vascularización. ¿Sí? Eso es importante. Simple y sencillamente le quitan el color, ya saben que está dañado. ¿Sí? Y desde ahora ya pueden ir diagnosticando. Primer elemento que ustedes deben de conocer cuando vean el puente es saber si les están preguntando o no la rodilla del facial. Entonces, diagnóstico de la placa: corte transversal del puente de Barolio a nivel de la rodilla del facial. ¿Cómo está estructurada la rodilla del facial? Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Núcleo del sexto par y las fibras del séptimo par que van, aquí no se lo ven, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Cómo van? En el caso del lado izquierdo, acuérdense. Siempre haciendo una circunducción, en este caso del lado derecho, de adentro hacia afuera, ¿sí? Gira
de delante hacia atrás y luego de atrás hacia adelante. ¿Ya? Esa expresión de la rodilla y facial, ustedes la ven en algo que se llama funículo facial. El colículo facial. Pero entonces cerebelo, entonces cosas no. Colículo facial. ¿No? El funículo facial es una expresión, No entré, también no sé. denominado en los textos actuales como eminencia media, que está inmediatamente superior al colículo facial. ¿Sí? Siguiente. Hay que contar. Bueno, aquí ocurre algo. ¿Qué le pasó al disco medio? El disco medio empezó a dejar su línea media para migrar hacia su lateral. Y a medida que va ascendiendo, desaparece el puente en este sentido y toma una actitud horizontal. ¿Ok? Cuando hablamos de columnas dorsales del disco medial, les enseñé por qué ocurre esto, cómo se transforma la somatotopía de este fascículo. ¿Sí? Núcleo del séptimo par, núcleo del sexto par, las formaciones del tecto espinal y del bulbo espinal. En este caso, vamos a ver, según el corte, al pedúnculo cerebeloso superior, pero no siempre se lo ve. ¿Ok? Siguiente.